Dominus Vobiscum. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Jesús. En aquel tiempo recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda dolencia y toda enfermedad. Y a la vista de las turbas se le enternecieron las entrañas, porque andaban extenuados y abatidos como ovejas sin pastor. Dijo entonces a sus discípulos: la mies es abundante, pero los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Palabra de Dios, alabanza a Dios Cristo. Por las palabras del Evangelio nos perdonaron nuestros pecados. Así. Siéntense. La homilía de esta misa de hoy va a ser como el cierre de la plática que tuvimos ayer, de la conversación que tuvimos ayer. Yo le llamo a estas actividades la iglesia verdadera, la iglesia que conserva la doctrina de Cristo, que tratamos de conservar la doctrina de Cristo desde catacumbas. Quizá más adelante va a llegar el tiempo en que tengamos que irnos a las montañas, a los desiertos, a las cuevas. Pero esta labor que Dios nos ha puesto de ir empezando a recuperar, a enseñar a los pequeños grupos de personas que realmente están interesados por conocer la historia de todas estas situaciones que han pasado, pues desde catacumbas, ¿no? Lo que dije ayer, lo que espero que las personas que hayan visto los otros dos videos de la clase que dimos ayer, la plática, que a lo mejor fui un poco sarcástico en algunas formas, pero en esencia yo lo que quiero es que comprendan, la mayoría de la gente actualmente no tiene criterio teológico, tienen poca instrucción religiosa, y los que tienen mucha instrucción religiosa dentro de la Iglesia Católica Reformada, la Nueva Iglesia de Roma, pues ciertamente que la Nueva Iglesia de Roma en muchos aspectos no se ha olvidado de la doctrina de 20 siglos. Eso es cierto, que no se ha olvidado de la doctrina de 20 siglos. Pero y que muchos están siendo fieles, ¿no? Pero yo, como lo que hablé ayer, hay muchas cosas que se ponen en duda porque los frutos del concilio a nivel mundial han sido amargos. Hay algunos grupos que ustedes pueden ver en internet, como Radio Rosa Mística, que se los recomiendo mucho, pero hay sitios verdaderamente tradicionales como Vaticano Católico, como Radio Cristiandad, que son grupos verdaderamente que guardan la doctrina de 20 siglos, son fieles a la iglesia de 20 siglos. Pero todo lo que ahora, por ejemplo, cuando ven en Rosa Mística el despertador, que es este hombre, pues es un despertador que está poniendo de la alerta a la gente sobre lo que está pasando en la iglesia, con pruebas, está dando mucho, se les recomiendo que lo vean. Pero todo eso, ahora están reaccionando. Muchos sacerdotes y muchos obispos que son de transición, que a pesar de haber sido ordenados bajo las nuevas normas del concilio, pero que fueron educados todavía en algunos seminarios, en muchos seminarios católicos, aunque sean modernistas, pero que todavía se conserva la doctrina de 20 siglos, están reaccionando y están buscando la manera de defenderse
de no dejarse arrastrar por las nuevas corrientes doctrinales que llegan desde Roma, desgraciadamente. Sin embargo, esto ya había sucedido en los años 60, inmediatamente después de que fue instaurada la misa del Novus Ordo Missae. Qué curioso, ¿verdad? La misa nueva, la misa del Concilio Vaticano II, la misa reformada, que no es la misa apostólica, que no es la misa apostólica, que no es la misa que dejó Jesucristo. El libro se llama Novus Ordo Missae, el nuevo orden de la misa. Qué casualidad que se abrevia igual N o M, que es exactamente como si se abrevia el nuevo orden mundial. ¿Será que habrá una relación entre el Novus Ordo Missae, la nueva orden de la misa, que es la misa de espaldas a Dios? El sacerdote le da la espalda a Dios y la cara al pueblo. Porque aunque Dios vive dentro de nosotros, nosotros no somos el Dios total, no somos la totalidad, somos solamente una gota de su esencia. Por lo tanto, la obligación de la criatura es adorar al Dios como totalidad. Pero qué casualidad que la nueva misa, en la que se celebra en los años 60, lo mismo que están haciendo ahora en Radio Rosa Mística y muchos grupos tradicionalistas y obispos que están hablando sobre lo que está pasando en Roma, que están despertando a la gente, están despertando quizá demasiado tarde, porque ya cuando la nueva falsa misa fue instaurada en todo el mundo, Monseñor Lefebvre y otros obispos ya habían puesto de la alerta a la humanidad, pero no se les hizo caso. Se les condenó, se les excomulgó injustamente. Y hay grupos tradicionalistas que todavía pues les cuesta trabajo. Por ejemplo, la Fraternidad de San Pedro dependen de Roma, tienen la aprobación de Roma para celebrar en latín. Y son ordenados, ellos dicen, que son ordenados con el rito antiguo, sí, pero son ordenados en el rito antiguo por obispos que fueron consagrados, que fueron ordenados con el nuevo ritual, donde se duda si hay transmisión por las nuevas ideologías y filosofías de la Iglesia Católica Romana moderna actual tienen mucho similitud y sintonía con las tendencias del nuevo orden mundial, por más que digan que no. ¿Será que por eso Novus Ordo Missae, que es el nombre que tienen los nuevos misales de la misa hecha por 6 pastores protestantes a cargo de un hereje, que Pablo VI, esta nueva misa que fue la que impuso por la fuerza Pablo VI, pisoteando la doctrina de 20 siglos? ¿Será que la abreviación es la misma para que inconscientemente el hombre no se dé cuenta de que hay una gran relación entre el nuevo orden mundial y nuevo orden de la misa? Se abrevia igual, N o M, Novus Ordo. Bueno, en inglés se dice mundo, ¿no? El world, ¿no? Novus Ordo Mundi o Novus Ordo Missae. Qué curioso, ¿no? Y digo, pues desgraciadamente el pueblo no conoce estos detalles, no tienes. Sí, a veces el pueblo, como ovejas, pues se dejan guiar por los que consideran que son sus verdaderos pastores. Y ahí va. No quiero decir con esto, como lo que ayer hablé del cambio del sagrario, yo lo hice un poco de forma sarcástica, por eso invito a la gente que esté escuchando esta homilia que vean los otros videos. Ciertamente que no
Ciertamente que no. No todos los sacerdotes, inclusive no todos los sacerdotes modernistas, son irreverentes. Y muchos de ellos creen firmemente en la Eucaristía. Muchos dudan, muchos tienen otras filosofías. Por eso les digo que dentro de la iglesia ya no hay unidad. Pero, aunque muchos no son irreverentes y sí creen en la presencia real, y aunque celebran con el Novus Ordo, sí creen en la presencia real, y son reverentes y adoradores y entregados, porque hay que reconocer que dentro del clero modernista hay muchos que hacen que según la forma en que los educaron y los enseñaron en los seminarios, ellos creen que están en la verdad y lo hacen con toda la pureza de conciencia y corazón. Son limpios, hay que reconocer. Hay obispos, hay sacerdotes, hay que reconocerlo. Yo no sé hasta dónde conozcan la historia del concilio y los cambios, pero si ya no fueron educados conforme esas enseñanzas de 20 siglos y ellos de alguna manera van descubriendo esta situación, qué bueno, porque lo que la Virgen está pidiendo en los lugares de apariciones y está hablando es para regresar, para recuperar, para salvar a toda la iglesia. Ciertamente que desde el punto de vista materialiter, toda la iglesia se mantiene en apariencia fiel a los 20 siglos de doctrina. Pero desde el punto de vista del formaliter, de lo legal, de lo verdadero, de lo válido, hay muchos puntos donde la Iglesia Católica Romana se ha apartado impresionantemente de la doctrina de 20 siglos. Pero la Virgen, como Madre amorosa, ella quiere recuperar a todos, puesto que al pie de la cruz ella nos recibió como Madre, heredera, abogada y corredentora. Ella no nada más tiene la responsabilidad de entregar cuentas como madre a su Hijo Jesucristo al final de los tiempos. No nada más de la iglesia, sino de todo el mundo. Porque Cristo nuestro Señor no murió nada más por los bautizados, murió por toda la humanidad. Porque a lo mejor cuando vean los otros videos me van a decir es que el padre habló muy sarcástico. Traté de hacerlo para que la gente que vea estos videos, vea esta información, pueda entender de una manera simple algo que ya cuando ustedes vayan comprendiendo esto y nos vayamos introduciendo poco a poco en lo profundo del Evangelio, en el agua caliente, en el mero manantial del Evangelio, uno tiene que estar preparado para aguantar la apertura de la conciencia y la responsabilidad que implica saber las cosas ya desde los puntos de vista doctrinales, teológicos, canónicos. ¿Me entienden? Vamos paso a pasito para irnos acostumbrando a la profundidad de la doctrina y a la temperatura de la responsabilidad que implica ser católico. Por eso nos dice el Evangelio, epístola, dice San Pablo: recomiendo ante todo que se hagan súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. La súplica es como cuando rogamos. ¿Qué hacemos cuando tenemos una urgencia con él? Suplicamos, nos hincamos. Le decimos: soy capaz de hacer lo que quieras, lo que me pidas, con tal de obtener lo que te estoy pidiendo. Aquí tiene que ver con el arrepentimiento y la penitencia, el sacrificio. La súplica significa aquí, contiene ese trasfondo. Arrepentimiento, conversión, penitencia, renuncia, esfuerzo por apartarse de las ocasiones de pecado, esfuerzo por apartarse de todo aquello de palabra, de pensamiento, de obra que nos arrastra a transgredir la divina palabra. Súplicas, oraciones, orar. Santa Teresa de Jesús nos dice: el que ora se salva, el que no ora se condena.
Un gran pecador, si empieza haciendo oración y empieza a pedir a Dios, poco a poco notará que se transforma y podrá llegar a ser un gran santo. En cambio, un gran santo, un religioso místico, un sacerdote de alto nivel místico, y si abandona la oración, con el tiempo se convertirá en el más grande de los pecadores. Palabra de Santa Teresa de Jesús. Peticiones, hay que pedir. El que no pide no es humilde. El que no pide no reconoce que tenemos necesidad del dador. Pedir acciones de gracias y ser agradecidos por lo que se nos da. Ser agradecidos por lo que se nos permite. Por todos los hombres. Acciones de gracias por todos los hombres. Dios mío, dijo el ángel a los niños de Fátima, con oración introductoria del Santo Rosario. Inclínense, póstrense en tierra, hincados de rodillas con la cabeza entre las piernas, al modo de los antiguos profetas de Israel, con las manos hacia adelante en perfecta adoración, y digan: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, ni adoran, ni esperan, ni no os aman. ¿Por qué? Porque Dios no contempla a la humanidad como seres fragmentados. Dios contempla a la humanidad como la unidad que somos. Adán, Javá, Adán, Eva. Adán, Javá en hebreo. Nos contempla como unidad porque la esencialidad de Dios, sea según la concepción judía del Dios único, o sea la concepción revelada por Jesucristo del Dios único en tres divinas personas, pero es una concepción de unidad. ¿De acuerdo? Y toda la naturaleza manifiesta la unidad de Dios. Una de las características de la creación es que está sellada, marcada, impregnada, trae el sello implícito de lo que Dios, el Creador, ha puesto en la creación, que es la unidad. Nuestro cuerpo está formado de aparentemente muchas partes, muchos órganos, y todo funciona en unidad. Unidad es la iglesia, unidad es el cuerpo místico de Cristo, unidad es Dios, unidad es la creación. Por eso aquí dice que acciones de gracias, todo esto, sacrificios, oraciones, peticiones, acciones de gracias, por todos los hombres, por todos. Porque los tenemos que ver como a nosotros mismos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por los reyes y por los que ostentan la autoridad, a fin de que tengamos una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Los que a nosotros nos han puesto el nombre de tradicionalistas, que es incorrecto. Porque realmente, desde 1570 hasta actualmente, los que conservamos la doctrina de siempre, la Iglesia siempre ha celebrado de cara a Dios, de cara al altar, de cara a Dios, a la luz de Dios, sacerdote y pueblo todos volteados hacia Dios. ¿Sí? Y nunca se le llamó a la iglesia, después del Concilio de Trento, hay los tradicionalistas. Cuando el Papa San Pío V ordenó quitar los misales que tenían muchas añadiduras de piedad, de buena intención, de muy purísima intención, pero que habían distorsionado la liturgia, cuando le dio la unidad de la liturgia, regresando la misa a solo y solamente, a solo y todo lo que es apostólico, nunca se le llamó, porque también en aquel tiempo quizá hubo muchos que pues es que estamos acostumbrados a nuestro misal, y sin embargo obedecieron. Pero obedecieron porque realmente al examinar el nuevo misal se veía que lo que San Pío V hizo estaba inspirado por el Espíritu Santo.
y no les llamaron tradicionalistas. Cuando los modernistas, la Iglesia Católica Moderna Reformada de Roma, nos dicen tradicionalistas, lo hacen en forma despectiva. Pero somos la iglesia de siempre. Celebramos la misa apostólica, no el nuevo ordo, no el nuevo orden de la misa. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener los sacerdotes tradicionalistas y los fieles católicos, ya les he dicho que no se les puede llamar laicos, porque laicos viene de la palabra griega laikos, que significa los sin Dios. Tan es así que cuando las reformas de las leyes del gobierno en México, se dijo que las escuelas tenían que ser escuelas laicas, escuelas sin Dios. ¿Por qué los sacerdotes y el clero romano le llaman a sus fieles y a los seglares los laicos, los sin Dios? Porque la interpretación y la traducción que le dan ahora los fieles a la palabra laicos, que es una interpretación equivocada y creen que no tiene nada que ver con los sin Dios, eso no le quita la esencialidad de la traducción de la palabra original, laicos, es sin Dios. Entonces son los seglares o los fieles católicos. Entonces los que, fíjense bien, a veces encontramos en los grupos tradicionalistas, sí, defendemos la bula de San Pío V, y sí, defendemos la tradición y la misa y la ritualidad. Pero hace falta defender lo esencial. Y lo esencial es que la ritualidad, la ceremonialidad del santo sacrificio de la misa, la solemnidad del santo sacrificio de la misa, aunque sea una misa simple como la que estamos celebrando aquí, pero tiene una ritualidad, tiene una cierta solemnidad, nos debe de conducir a lo esencial, que es la piedad, la conversión, el arrepentimiento, la penitencia, el abandono de los malos caminos y nuestra vuelta a Dios, no por miedo. Quizá de principio el miedo es válido porque eso nos presiona ir a Dios, pero ese miedo, si no se transforma en un enamoramiento de Dios, hasta lo más precioso y sagrado apostólico se vuelve una rutina, se vuelve solo un método. ¿Sí? Yo lo veo muchos de mis hermanos, ¿no? Uy, las fiestas, cortinas, suntuosos los templos, llenos de flores. Pero a veces no veo eso, a veces eso se sale de la costumbre por la monotonía, y a veces yo diría, ¿no? Antes sí está bien arreglar un altar, poner todo simétricamente, bonito, lo más litúrgico para la gloria de Dios y el descendimiento de Cristo a la Sagrada Eucaristía. Pero de eso no sirve de nada si la gente no está orando, si el pueblo no está en arrepentimiento, si el sacerdote no está conectado con su pueblo. Entonces, para preparar una fiesta no es que vamos a poner en el altar del Sagrado Corazón, no es que vamos a poner en el altar de la Virgen de Rosario, prepárense para las cortinas y para las flores. ¿Y qué hay del arrepentimiento y de la penitencia? ¿Por qué los sacerdotes nos dicen, vamos a preparar la fiesta? ¿Qué le vamos a dar a Dios el día de la fiesta? Una confesión general, una comunión general, unas pláticas, unos ejercicios espirituales. Vamos a dar 3 días de semiretiro a la gente y vamos a poner horarios, y que el padre diga, me voy a sentar a confesar, y si soy dueño de una parroquia y tengo capillas, pues les digo a las capillas, voy a dedicarles 3 días a venir aquí para prepararlos para que cuando sea la fiesta patronal y vayan al pueblo, estén confesados, puedan comulgar,
puedan asistir con gracia a Dios. Los cohetes, la música, la estudiantina. Pero no vemos sacerdotes sentados a confesar de día y de noche. No vemos sacerdotes rezando el rosario con el pueblo. No vemos sacerdotes en adoración hasta adelante al pie del Santísimo, poniéndose de ejemplo para que su pueblo lo siga. Vamos a adorar, vamos a glorificar. Yo no digo que no comulgan, muchos comulgan por hábito, pero no hay calor. Hace falta la piedad. Yo me acuerdo cuando estábamos en el seminario con la Santísima Virgen y nadie nos lo enseñó. Papá Nabor celebraba la misa. A mí me tocaba estar así como estoy celebrando aquí, así como estás tú aquí, a 1,5 metros. Así me tocó siempre estar en la misa, Papá Nabor. Yo estaba lele. Me interesaba con eso. Así fue como aprendí a celebrar misa. Y ya cuando celebré misa, mi primera misa, yo no necesité ensayar, nomás con ver a Papá Nabor. Aprendí. Me bebía los sermones, me alimentaba. Para mí era el pan de cada día. Sermones hermosos, duros a veces, preciosos. Pero misteriosamente cuando comulgábamos y él nos gritaba: tenemos que ser santos, vamos a buscar la santidad, vamos a competir como si fuera una competencia de natación o de béisbol o de fútbol, vamos a ver quién busca la santidad. Pero no era una competencia vanidosa, era una competencia de a ver quién logra dominarse, a ver quién logra cambiar y santificarse. El Padre Nabor nos metió, a mí me metió eso desde niño, desde ese tiempo, cuando yo era un chamaco, yo sentía eso, o sea, él nos hablaba así. El Padre Nabor cuando predicaba, era un perdido, era un cura perdido, porque cuando celebraba misa se perdía en la devoción a la Santísima Virgen del Rosario. Ni siquiera se atrevía a mirarle los ojos, de tanta respeto que él tenía, ahí donde está, ahí en su altar. Pero se perdía, entraba en la misa y se sumergía. La boca era un manantial de enseñanza. La boca del Padre Nabor era un manantial de doctrina. La boca del Padre Nabor era un manantial de amor. No, pues si este es el cura elegido de la Virgen, pues yo voy a tratar de ser como él. Nos entraba, a mí me entraba una santa envidia. Ay, carambas, ¿cuándo podré ser como él? Ya quisiera yo llegarle a la mugre de los zapatos. Se paraba a las 4 de la mañana, era el último en acostarse, se sentaba a confesar, llegaba la gente de los pueblos y ahí lo veías confesando, no había luz. Se sentaba a confesar y de un lado y de otro, y pues le poníamos cuando lo cuidábamos, le poníamos un candelero con una cera, y cuando ya estaba durmiendo, porque a veces estaba Ave María Purísima y le daba la observación a esa, pero ya estaba durmiendo, luego me decía: tarugo, ¿por qué no me levantas? ¿Ves que me estoy durmiendo? Ofréceme incluso un vaso de café, una coca para despabilarme. Pues ya tenía yo que estar allá al pendiente para que cuando él se levantó, cuando ya lo veía que estaba cansado, a ver, véngase, señor cura, vamos allá. A la sacristía se tomaba una coquita y seguía conversando. Sobre todo los días de peregrinación, cuando estaba solo. 30, 40, 50, 60, 70 autobuses de peregrinación. Yo aprendí viéndolo a él. Y en la tradición, sean los de Lefebvre, sean los de Trento, sean los grupos de nosotros o cualquiera, debería el pueblo de sentir esa santa envidia por santificarse al vernos a nosotros entregados al servicio de Cristo, pero no lo hacemos. Pero sí, también nos llenamos la boca: yo soy tradicionalista, soy fiel a Cristo. ¿Dónde está tu fidelidad? Padre, quiero que veas. Ahí dile al otro: